Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Estamos en la receta médica de la Z, ya son las 11:21. Doctora Yoselín Sánchez. Mire, quiero aprovechar la oportunidad a propósito de las cifras que está dando las autoridades y el Ministerio de Salud con relación al indicador de mortalidad materna. Quiero hacer un llamado a las pacientes embarazadas, doctor, principalmente para los signos de alarma. Si usted está embarazada y usted tiene fuerte dolor de cabeza, si tiene visión borrosa, si tiene zumbido en el oído, acuda inmediatamente a su médico. Acuda a sus chequeos prenatales de forma oportuna. No se quede en su casa. Realícese las analíticas del lugar. Hago este llamado a la población, doctor, a propósito de las informaciones que ha dado el Servicio Nacional de Salud, que parte de que el indicador de mortalidad materna aumentara fue la ausencia a las consultas de obstetricia, doctor, por miedo al COVID. Sabemos que ya se han tomado medidas, que se han aperturado los hospitales. Está aperturado ya la maternidad de Los Minas, que anteriormente era un hospital COVID. Se han reforzado los centros de segundo nivel para que la población asista a su consulta. Ellos dicen, doctor, que disminuyó de forma significativa, que los pacientes no acudieron por medio al COVID. Entonces hay una responsabilidad ciudadana, doctora, pero también, Naut, hay una responsabilidad de las autoridades. Dicen que las principales causas de muerte, doctor, en el último boletín son los trastornos hipertensivos del embarazo. Algo que nos llama mucho la atención, doctor Calderón, es que las hemorragias están ocupando la segunda causa de muerte en la República Dominicana. Señores, es alarmante este indicador de mortalidad materna. El primer trimestre, Roberto, cerramos en comparación con el 2020, que el primer trimestre tenía 29 muertes maternas, tenemos 43. Wow. Y ya vamos en abril, estamos en abril, y según el boletín no ha salido todavía, pero según las informaciones va más de 50 muertes. Eso debe de llamarnos a reflexión y una alerta. Así como hay una alerta por el uso, por la ingesta de alcohol adulterado y por la muerte de difteria, también debemos de detenernos un poquito, porque son más de 50 muertes maternas. Son familias que se están quedando sin un pilar, doctor, que es la madre. Son tragedias nacionales. Entonces, eso es una alerta, eso es una alarma. Ahora mismo el Ministerio de Salud Pública como rectoría debe de tener ese indicador en rojo y tener a todos reunidos de una forma de alarma. Eso es una emergencia, porque eso es una tragedia. A raíz de la pandemia, eso que estás planteando, ¿hubo manera de evitarlo o retenerlo un poquito? Mire, las pacientes, como decía, se disminuyeron considerablemente las consultas. Okay. Y los chequeos prenatales son sumamente importantes porque se identifican los factores de riesgo en una embarazada. Por eso al inicio de mi comentario llamaba esta alerta a las embarazadas, porque a veces minimizan los síntomas. Me duele la cabeza, se toman una pastillita, no estoy viendo bien, dicen, tienen un manchadito, quizás dicen, fue que no comí muy bien. Exactamente, sí. Le duele la boca del estómago, dice, me cayó algo mal. Por eso hice mi comentario de que acudan ante estos signos de alarma. Pero sí, con relación a la pandemia, se afectaron las consultas prenatales. Respuesta a lo que Roberto acaba de mencionar. Al inicio de la pandemia, la UNICEF junto al Servicio Nacional de Salud hicieron un instrumento importantísimo, un cronograma de trabajo, donde para llegar más fácil a la población y la población no tuviese que mantenerse y trasladarse hacia los centros hospitalarios, debido a que... ¿En qué consistía? Por ejemplo, San Lorenzo de Los Minas hoy, que era un hospital COVID hace 2 o 3 semanas, se aperturó. Sin embargo, los nacimientos que tenemos nosotros registrados en ese hospital son 5, 6, 10. Después de 2 semanas. Cuando doctor, se promedia alrededor de 40 nacimientos por día. ¿A dónde están naciendo esos niños? Yo me pregunto, porque se supone que con el encerradero, no me va a decir a mí que se redujo los embarazos. Yo creo que se multiplicaron. Ahora, ese llamado que hace la doctora Yoselín Sánchez es muy importante a la ciudadanía, a nuestras embarazadas dominicanas y extranjeras que están en el país. Deben acudir
a sus chequeos prenatales. ¿Por qué? Oye, es que si el médico no tiene un control estricto de ese embarazo, posiblemente entre un 5 y un 10% se van a complicar dentro del embarazo. Entonces, para lograr esto, es importante que la paciente acuda con todas las medidas del lugar, como se está estableciendo, el distanciamiento, su mascarilla y todo lo que se está haciendo a nivel hospitalario para recibirla. Ahora, yo digo, ¿por qué no reforzar la unidad de atención primaria a nivel de las unidades para que esas mujeres en su entorno no tengan que trasladarse tan lejos a recibir una atención médica y que los promotores de salud hagan sus pesquisas de esas embarazadas? Porque no solamente es para analizarla y verla y pesarla y tomar su presión arterial y la cobertura de vacunas. Así y no es. tenemos una cantidad de histeria producto de que esas madres que son vacunadas durante el embarazo para que en los meses primeros de vida de esos niños estén protegidas con el anticuerpo que se le pasa a través de la madre a esos niños y no tengan esta enfermedad de histeria. Doctor, que lleva una cantidad importante de muertos. El programa de trabajo que usted dijo que se diseñó junto a UNICEF, ¿se implementó? ¿O en qué consistía? Iniciamos haciéndolo en el sentido de que lo que teníamos eran líneas telefónicas exclusivas para las mujeres embarazadas, para recibir llamadas telefónicas donde se le daban las orientaciones del lugar, si tenía algún tipo de sintomatología. Había una plataforma especial solamente para esto, donde el médico asistente, ¿verdad?, en el área donde la llamaban, se les decía, mire, usted puede venir a tal lugar, ir a tal sitio, dígame sus síntomas, no tiene que manejarse aquí directamente, no se puede manejar desde la casa porque usted está haciendo posiblemente o una hipertensión inducida por el embarazo, que es la primera causa de muerte, con más del 30% de nuestras mujeres dominicanas, que quede claro. Se ha incrementado la mortalidad, pero la mayoría de nuestras muertes, eso recuerdo la frase que decía el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que nos decía, recuérdense muy bien, mueren las nacionales extranjeras, la mayoría nacionales haitianas, pero el alto porcentaje, el 50, 60, 70% son dominicanas. El 75% son 75% son dominicanas en las que se está muriendo. Y no me van a decir a mí que esas dominicanas no acudan a sus chequeos prenatales, porque nosotros decimos cuando salimos a playas extranjeras, República Dominicana tiene el gran privilegio, número 1, de que el 98% de nuestras pacientes embarazadas acuden a sus chequeos prenatales y el 99% de los partos son institucionales. Señores, eso es increíble, alarmante, entonces, tener esta gran cantidad de mortalidad si nosotros asistimos. Entonces, ¿cuál es la única causa? Tenemos entonces que mencionar la parte de la calidad de la atención. Pero repetimos, en medio de una pandemia no podemos acusar al Estado 100% responsable. Tenemos que también ver la responsabilidad civil, las personas, de que también ellos entienden que no pueden tener, mira el temor que tienen, a los minas solo hacen 5 o 6 nacimientos, cuando serán 40 por día. ¿A dónde están yendo esas pacientes? A Reinaldo Almanzar, un hospital que no tiene residencias médicas, lo que hace es que con esos médicos que están en ese lugar van a tener un abrumador trabajo. Un cansancio que hay físico, ese cansancio que conlleva afecta a la una calidad de la atención disminuida. Bueno, y es por eso que descuidamos y se nos mueren de hemorragia. Y otra cosa, doctor, postparto. Se están muriendo en el puerperio, Roberto. Oigan porque eso, la muerte materna, recuérdense que va embarazo, parto y puerperio después de las 6 semanas. Y este dato es sumamente importante. Las pacientes NAUT están regresando convulsionando a las emergencias de los hospitales. Bueno, pero eso es parte de la calidad de la atención. Me gustó mucho la expresión de Víctor Calderón cuando decía calidad de la atención. Miren, el boletín epidemiológico, ¿verdad?, que publica la Dirección General de Epidemiología, el último que está en la plataforma es el número 11, ¿verdad?, que es hasta el 20 de marzo, ¿verdad?, reporta en estas semanas que van desde el 8 al 20 de marzo, 11 muertes maternas. 42. Para un acumulado, sí, pero en esta semana ocurrieron 11. En esta semana nada más. En estas semanas. Eso es alarmante. En esas semanas del 8 al 20 de marzo, en esas semanas comprendidas en esa fecha, 11 muertes para un acumulado de 42 muertes maternas, donde la mayoría ocurren en Santo Domingo, ¿verdad?, en el Gran Santo Domingo y en la región este. Entonces, si vamos a hacer un comparativo versus el año pasado, son 10 muertes
menos que ocurrieron el año pasado, eran 32, ¿verdad? Para el acumulado. Entonces, señores, calidad de la atención. Cuando una mujer, ustedes que son ginecostetras, Roberto hizo una pregunta, que a qué se debía esto. Cuando una mujer presenta una complicación que ha venido a ser otra vez una causa de muerte importante, ya eso estaba, ¿verdad?, cuasi eliminado con todo lo que tiene que ver con el programa Código Rojo, con los trajes que están en todas las emergencias y en todos los hospitales, porque nos consta, porque es así, me dicen que ya no se están usando. Yo le pregunto a ustedes, ¿no es una complicación esa intrahospitalaria, esa hemorragia que ocurre en el posparto inmediato? Yo pregunto, entonces, ya tiene que ver con calidad de la atención. O sea, no estamos diciendo que la señora dejó de ir, que no notó los síntomas, estamos hablando de una complicación que implica calidad de la atención, o sea, vigilancia, un tratamiento oportuno, una acción en el momento correcto para prevenir la muerte. O sea, son muertes evitables, sí, entonces. Agregando, doctora Nao, que en los chequeos prenatales la importancia es mantener unos niveles de hemoglobina importante y suficiente para cualquier eventualidad de sangrado. Las mujeres, todas después de un parto, deben sangrar entre 200 a 300 sangrados normal cc. Ya cuando llega a 500 cc hablamos de una hemorragia posparto. Claro. Entonces ya ahí, si usted tiene una hemoglobina de 7 y 8 gramos por decilitro, de repente usted hace un sangrado de 500 cc, usted va a quedar en una anemia que comienza las complicaciones graves de hemodinamia, con problemas cardíacos, después problemas de anemia y problemas entonces graves de infecciones, y ahí viene la muerte súbita en esos pacientes. Entonces es necesario la consulta también de los chequeos prenatales, que el gobierno insista y que el paciente acuda para recibir y mantenerse en el momento del parto, cuando ya vaya a llegar ese momento importante del nacimiento de su hijo, esté en condiciones óptimas para recibirlo. Pero oye, mencionaste algo interesante. Las hemorragias, como decía Jocelyn ahorita, están ocurriendo en el posparto inmediato. Alrededor de un 20% de nuestras muertes por hemorragia son pacientes que luego de su nacimiento hacen un caso de atonía uterina, o sea que el útero no se contrae y por tanto se mantiene sangrando, o durante la expulsión o el nacimiento del bebé se produce un sangrado producto de un tipo de lesión que se produce de desgarro a nivel del cuello de la matriz o de la misma vagina, y quedan vasos sangrando de manera importante, que no se hace el diagnóstico a tiempo, y eso conlleva a la muerte, señores. Esa es la calidad de la atención, como decía como la segunda doctora. Causa de muerte en República Dominicana, y ahora vamos a sumarle un factor grave, y ese factor grave que le vamos a sumar es que la captación de sangre, producto de que aún todavía el Hemocentro, una institución que fue creada con la finalidad de prestar dar el servicio de hemodiálisis, de hemoterapia, de la sangre para toda la población, ¿verdad? Que ese era un lugar, el centro donde se iba a hacer toda la captación y distribución de la sangre a todo el país. De repente eso está infuncional, eso está cerrado aún con todos los equipos modernos del mundo con que se dejó ese lugar. Entonces no es posible que ahora en los centros hospitalarios, donde la persona por COVID, porque dice, no, a mí me dio COVID, yo no puedo dar sangre, no puedo transfundir, no, que con tu sangre yo puedo adquirir el COVID. Ahora la gente, no hay sangre, señores. La gente no quiere donar sangre. La gente ahora tiene peligro, que no quiere ponerse sangre. Y entonces eso es la gravedad. Cuando tenemos una paciente, una hemorragia, en un posparto inmediato, o una paciente que te haga un abrupto placentae, que lo que se llama es desprendimiento de placenta normalmente inserta, que ocurre cuando una paciente es hipertensa crónica y se le agrega la hipertensión inducida por el embarazo, una caída, se produce, o que ha tenido un accidente y se desprende la placenta antes del nacimiento del bebé. Eso es gravísimo. Eso hay que andar en fracciones de segundo para preservar la vida de esa paciente. Pero mientras se está produciendo ese proceso, la paciente tiene un sangrado porque el lecho placentario está abierto y son unos vasos inmensos. Y si no se anda rápido, es una muerte 100%. Y si no hay un personal calificado también. Y también tener personal calificado en las emergencias para atender. Y la vigilancia. Y que lleguen a tiempo la vigilancia. Y como decía la doctora Nelson, la vigilancia. La vigilancia. Mire, el tema de mortalidad materna es un tema muy sensible, Roberto, porque los familiares están esperando en su casa una nueva vida que llega.
Mire, siempre me pongo en el lugar de esos familiares como obstetra. Ninguno obstetra sabemos que no le gusta que se le muera una madre. No, claro. Pero, mire, que usted prepare esa cuna con todo, doctor, mire, pinta la habitación, los rosaditos porque viene una bebé, si es varón, o azulito porque es un varoncito. Sí, eso, mire, doctor, es algo maravilloso, eso es una experiencia. Entonces, que en vez de decirle que llegó una vida, que llegó una tragedia a su hogar, y verificar estos indicadores, es para que estemos reunidos de forma integral todos los ciudadanos, las iglesias. ¿Qué está pasando? La doctora Nau habló de la semana número 11, pero ya vamos por la 13 o por la 14. Ya van como 60, doctor. Sí, hay un atraso. Según las informaciones. Wow. Así, vuelvo y repito, así como está la difteria que está en alarma, así como está el alcohol adulterado, así tenemos nosotros que estar en alarma con esa muerte materna. Y una cosa importante, hablando de mortalidad, son las cifras que las autoridades han expresado con relación a la mortalidad materna. Y se habla de que el 29% de las ocupaciones hospitalarias son por pacientes extranjeras, ¿verdad? Entonces, esto incide, obviamente, en lo que tiene que ver con la cifra de mortalidad materna, pero es a expensas de las extranjeras la mortalidad en nuestros hospitales, no es a expensas de las extranjeras, o sea, se mueren más dominicanas nacionales, mujeres de nacionalidad dominicana, que mujeres de nacionalidad extranjera. Eso es así y las estadísticas están ahí. Si bien es cierto que acuden muchas pacientes de otra nacionalidad, no menos cierto es que las que más se mueren son dominicanas, lamentablemente. Y el año pasado, en las estadísticas que se manejaron en el Servicio Nacional de Salud, yo recuerdo, Víctor, tú me puedes orientar sobre eso, que eras el director, el 53% de las muertes maternas eran de nacionalidad dominicana, tú me desmientes. Yo recuerdo que de las muertes por pacientes extranjeras, solamente había una venezolana y el resto eran haitianas. Así es. Entonces, ese 46%, ¿verdad? Eran extranjeras y el 47 y 53, 47% extranjeras y 53% dominicanas. Eran dominicanas. Tú me corriges, pero esa es la información. Mire, con relación al tema de las haitianas, eso es un tema que se ha dado durante todos los años. Recuerdo que a principio de la pandemia, marzo, abril, mayo, en esa época, y asistir a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Roberto, de 6 camas que tenía la unidad de cuidados intensivos, 5 eran de nacionalidad haitianas. El uso intermedio de 8 camas, duramos casi 2 meses, se duró casi 2 meses, con el uso intermedio también de 8 camas, 6 eran de nacionalidad haitiana. Y esas pacientes llegaban sumamente complicadas porque sabemos que muchas de ellas no tienen chequeos prenatales. Durante la pandemia aumentó el número de nacimientos de pacientes haitianas, pero no se morían. Tuvimos la experiencia de pacientes que estaban sumamente complicadas. Y cuando escucho decir que la mortalidad materna es a expensa de nacionalidades haitianas, doctor, es una excusa que no podemos tomarla. Porque independientemente de la nacionalidad no se deben de morir. Claro que no. Claro. Hay que hacer inversiones porque son humanos, doctor, independientemente. Lo que refiere la noticia que yo estuve leyendo es que realmente repercute en nuestros indicadores. Influye en nuestros indicadores. Eso es cierto. No, y aumenta el gasto en salud quizás por esa. Pero y ese problema de migración, eso es ya un problema migratorio. Pero nosotros como médicos hay que darle la salud de forma oportuna. Y salvar sus vidas. Sabemos que muchas de estas no tienen chequeos prenatales, pero la mayoría tienen sus chequeos prenatales. Eso está ahí en cada expediente, en cada ruta crítica que se le hace a estos expedientes de mortalidad materna de nacionalidad haitiana. La mayoría de estas tenían 5 y 6 chequeos prenatales. ¿Y qué dice la OPS, doctor, en cuanto a los chequeos prenatales? Que con 5 chequeos de calidad. A propósito de lo que dices, hace un momentito Víctor planteó 2 asuntos muy importantes: calidad y asistencia. O sea, estamos hablando ahora en el COVID de que bajó la asistencia. Entonces ahí entraría la importancia de los centros de atención de primer nivel,
qué tan efectivos están siendo, qué tanto están funcionando. Y la otra parte, creo que entonces el Ministerio de Salud Pública debería elaborar un plan, un proyecto de promoción para incentivar a las madres, y no solo a las madres, sino todos aquellos que padecen de algún tipo de enfermedad, incentivándolos a que asistan a sus chequeos. Sí, pero lo que pasa, Roberto, es que el primer nivel de atención siempre ha sido una debilidad que tenemos en el sistema de salud. Eso lo sabe todo, exactamente, es una tarea pendiente, como bien tú dices, eso lo sabe todo el mundo. Aquí no venimos a tapar el sol con un dedo. Pero con el inconveniente de que en medio de la pandemia entonces se debilita más la calidad de ese servicio, en ese primer nivel de atención que de por sí está débil, entonces incrementa su debilidad en el momento de la pandemia. Entonces la gente, ya lo hemos hablado aquí, incluso de otras patologías, con relación a otras patologías, la gente no acude, no va a los hospitales, no va a los chequeos porque tenían miedo del contagio ante una enfermedad desconocida y altamente contagiosa, pues la gente prefirió guardarse en la casa. Con el problema de la mujer embarazada, quizás con muchísimas sintomatologías o con muchísimos factores, ¿verdad?, que ponen en riesgo lo que es su embarazo, no acudían a esos servicios. Eso es verdad. Y eso es un agravante. Y eso es importante. Sí, no, pero cuando ya tú vas a la institución, y escúchame, Sánchez, que es lo que estamos diciendo desde el principio, cuando ya tú vas a la institución, cuando ya tú estás atendida por tu médico, exacto, ese tipo de complicaciones como la hemorragia y otras que son prevenibles. Ahí es que voy. El 90% de las muertes maternas, atención, oigan, el 90% de las muertes maternas son prevenibles. Si usted, tanto el Estado como el paciente, toma responsabilidad del lugar, no tiene por qué morirse, es un acto natural. El acto de dar a luz, el acto de parir, eso no es un acto que va a llevar, que tiene ese riesgo de morirse. ¿Por qué se mueren? Se mueren porque las razones las conocemos. Miren, si nosotros hablamos de la primera causa de muerte, la preeclampsia, los llamados ataques frenesí en el pueblo cuando la gente comienza a convulsionar, que son la eclampsia, se llama entonces en ese momento. Es una enfermedad que no sale de la noche a la mañana. Comienzan los check-ups prenatales al médico a darse cuenta, oye, pero mi paciente aumentó mucho de peso. Ahí comienza a hacer edema a nivel de las extremidades, comienza a filtrar proteínas por la orina, comienza a aumentar los valores de la tensión arterial. Entonces ya usted no puede manejar una paciente de esa naturaleza en un consultorio de una unidad de atención primaria. Usted tiene que referirla a un hospital de mayor capacidad resolutiva para que ese paciente que entre en un riesgo ya sea una paciente manejada por especialistas. Sí, pero una pausa ahí, doctor, para que usted siga. Sí. Se identifica esta patología en el centro de a nivel primario, doctor. Ajá. Va al centro de tercer nivel a dar a luz, pero en el perperio, quien le da seguimiento en la comunidad es el primer nivel de atención que ya le identificó esta patología y entra dentro de ese programa de pacientes que tienen un alto riesgo y se le da seguimiento de que se tomen o no su medicamento como se hacía anteriormente. Nos vamos a la pausa, regreso, conversamos con el público. Llévatelo, Cundo.